Buenas, profesora. Nuestro tema sería sobre integrales dobles aplicadas en economía para poder obtener el valor promedio de la producción en la presa de Sal Salizano. Los integrantes del proyecto serían Boris Alfaro, Rebeca Cotto, Jason, Andreina y Nelly, y mi persona. Siguiente. Como resumen de nuestro proyecto es que permita a cualquier lector ubicarse sobre el trabajo realizado y sus resultados. No contiene información detallada del trabajo, pero brinda una pequeña y clara descripción en función de los objetivos. Responde a las preguntas: ¿qué se hizo y cómo se hizo y para qué se hizo? Para tener un claro concepto de nuestro proyecto. Siguiente. Yo les voy a hablar de la introducción. Para el presente trabajo de investigación, el principal objetivo es el de desarrollar el tema de integrales múltiples. Estamos buscando lograr comprender su aplicación, específicamente lo que son las integrales dobles aplicadas a la economía, en busca del mayor beneficio posible para la compañía en la cual estamos realizando la investigación, que es la compañía Unilever, la cual se enfocará en la producción de la salsa Lizano. De igual manera, vamos a tener presente, ¿verdad?, ciertos términos y procesos que nos ayudarán a formar la ecuación de manera correcta y así desarrollar el problema en cuestión, teniendo presente datos sobre cantidades, precios de producción, entre otros. Se definirá el término de integración para poder sacar el valor promedio de la producción de una salsa Lizano, los conceptos básicos utilizados en la economía para entender estos términos, su historia, precursores y procedimientos básicos para llegar a la conclusión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero como la justificación del proyecto, básicamente la razón por la que se escogió este tema y dicha implementación es que se quiere calcular el costo promedio que tiene la producción de dicho producto, lo cual va a ayudar a la empresa a calcular sus gastos operacionales, así como el coste promedio que tiene cada unidad del producto. La intención que se tiene a la hora de realizar esta investigación es analizar, profundizar e implementar la manera más efectiva y eficiente en la cual se puede lograr el objetivo, lo cual va a ser beneficioso para la empresa en términos económicos y también para el beneficio de todos los compradores de dicho producto. Todo esto básicamente sería utilizando como herramienta principal una pequeña rama de las matemáticas, más específicamente hablando de las integrales múltiples. Y bueno, como objetivo general sería aplicar las integrales dobles en la producción de la salsa Lizano con el fin de dar a conocer el valor promedio de la misma por medio de la función de producción de Cobb-Douglas. Y bueno, como primer objetivo específico sería investigar la historia de los precursores de las integrales múltiples en la economía para poner en práctica la producción de la salsa Lizano. Segundo, sería definir los diferentes conceptos relacionados a las integrales múltiples en el valor promedio de la producción de salsa Lizano. Siguiente. Como número 3 sería resolver y recrear un problema de integrales dobles aplicando la producción de la salsa Lizano con el fin de dar a conocer el valor promedio de la misma. Y por último sería demostrar la importancia de las integrales múltiples en la economía actual. Siguiente. Buenas, profesora. Yo me llamo Jason Infante y le voy a hablar de los aspectos teóricos. Primeramente sería la historia y precursores de las integrales dobles. Una integral doble, también llamada integral iterativa, es una realización secuencial de al menos dos integrales simples, teniendo en cuenta las derivadas de x y de y. Es importante señalar dónde se dan los límites de la integración del problema para saber en qué orden se integran las variables. Para realizar este tipo de integración, primero se debe integrar sobre una de las variables, evaluar dentro de los límites establecidos para esa variable y luego hacer lo mismo para la siguiente variable.
Las integrales dobles se utilizan comúnmente para calcular el volumen. En esta investigación se pondrá en práctica la ecuación del volumen para poder asumir la producción de la salsa Lizano en un concepto diario del día a día de las diferentes compañías que tenemos en nuestro país. Los científicos antes mencionados toman gran importancia en la historia y creación de las fórmulas de las integrales múltiples, ya que fueron altos pilares de las matemáticas en la cual la presente investigación se está formando. Sin las invenciones de estos científicos, altas fórmulas para la economía no hubieran sido posibles. Estos científicos serían George Friedrich Bernhardt, fue quien creó esta suma, y Riemann fue el matemático alemán que trabajó en el avance 17 de la relatividad general. Su nombre está asociado con la función Z, la hipótesis de Riemann, la integral de Riemann, el tema de Riemann, la variedad de Riemann y la superficie de Riemann y la geometría de Riemann. El símbolo de la integral lo introdujo el matemático alemán Gottfried Wilhelm von Leibniz. Pierre Fermat nació el 17, fue otro precursor de estos, nació el 17 de agosto de 1601, comenzó a trabajar en la teoría de las áreas y los volúmenes de objetos curvos. Sin embargo, fue el matemático alemán Gottfried quien desarrolló la notación moderna para los integrales y sentó las teorías para el cálculo de varias variables. También tenemos a Agustín, que fue pionero en el análisis y la teoría de permutación de grupos. También investigó la convergencia y la divergencia de las series infinitas, ecuaciones diferenciales, determinantes, probabilidad y física matemática, y formalizó la teoría de los integrales múltiples, incluyendo las integrales dobles y triples. Fue también en este siglo cuando se establecieron las bases de los análisis matemáticos modernos, gracias a los trabajos de matemáticos como Bernhardt y Carr. Y en las historia de precursores, en la historia de precursores en la economía, tenemos a matemáticos como por ejemplo Adam Smith, que es quizá el más famoso economista del mundo, De hecho, es considerado el padre de la economía moderna al ser el autor intelectual de una teoría que combina la historia, la naturaleza humana, la ética y el desarrollo económico de manera ejemplar. El estudio de la economía se inicia en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, el Imperio Romano, las civilizaciones árabes, persas, chinas e indias. La mayor influencia de estas épocas vienen por parte de los griegos, los cuales utilizaron la palabra economía por primera vez y la emplearon para referirse a la administración del hogar. Los estudios jesuitas de la escuela de Salamanca establecieron las primeras teorías económicas. Estas contribuciones han sido calificadas en varias ocasiones como fundadores de la ciencia económica. Los mercantilistas, que afirmaban que mediante el intercambio de mercancías y la acumulación de oro, plata y de plata se generaba riqueza, y la fisiocracia decía que la riqueza solo se generaba en las áreas agrícolas y en intercambio de mercancía, incluyendo la industria, no agregaba ningún valor. A finales del siglo XIX es cuando la economía se empieza a considerar como una ciencia desde la publicación del libro de Adam Smith, economista y filósofo escocés.
La riqueza de las naciones, la riqueza de las naciones, la publicación en este libro se ha llegado a calificar como el verdadero nacimiento de la economía. En 1776 se publica un ensayo sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones, en las que destaca la riqueza procede del trabajo, y con esta obra obtuvo el título de fundador de la economía política porque fue el primer estudio completo y sistemático del tema. En esta representa el intento por diferenciar la economía política de la ciencia política y la ética y la jurisprudencia. Los principios de la economía política e impuestos en 1817 de David Ricardo, economista inglés, fueron un comentario crítico a las riquezas de las naciones. Dieron una nueva perspectiva a la ciencia, la economía política. Ricardo creó el concepto de modelo económico, un instrumento analítico que considera que en ecuaciones que tenían en cuenta unas pocas variables estratégicas y que permitían con operaciones lógicas o obtener conclusiones relevantes sobre el comportamiento de las variables económicas, el punto central del sistema ricardiano se encontraba en la creencia de que el crecimiento económico se frenaría antes o después debido al crecimiento coste de cultivar alimentos cuando la tierra disponible era limitada. Uno de los razonamientos esenciales para llegar a esta conclusión era el principio malthusiano, enunciado en el ensayo sobre el principio de la población en 1798 de Thomas Robert Malthus. Fue un erudito británico que consideraba que uno de los aspectos autores de la escuela de la economía clásica, según cual la población tenía que crecer de forma constante hasta los límites que marcara la oferta de los alimentos. Los paso con la siguiente diapositiva. Hola, mi nombre es Nelly Villarreal y les voy a hablar un poquitito sobre el análisis de resultados. ¿Cuál es el nivel promedio de producir la salsa Lizano si el número de unidades de trabajo varía entre 200 y 250 y el número de unidades de capital entre 300 y 325? Para la función de producción de Cobb-Douglas es f de xy es igual a 100 por x elevado a la 0,6 por y elevado a la 0,4. Entonces, con esto tenemos que calcular el nivel medio de producción de la salsa Lizano. Si el número de unidades de trabajo varía entre 200 y 250 y el número de unidades del capital entre 300 y 325. Entonces tenemos la función que f de xy es igual a 100 por x elevado a la 0,6 por y elevado a la 0,4, donde x es el trabajo que varía entre 200 y 250 y donde y es un capital donde varía de 300 a 325. Para poder hallar el nivel medio de producción tenemos la siguiente fórmula, donde 1 entre el área de R por la doble integral de la región de fxy, por la diferencial de A. Primero, para hallar el nivel medio de producción de la salsa Lizano en R3, debemos sacar el área del triángulo, donde el rectángulo, donde A es igual a B base por altura, como lo podemos observar en la gráfica siguiente, donde tenemos que A es igual a 250 menos 200 por 325 menos 300. Esto nos da un resultado de 50 por 25, dándonos como resultado final 1250. Con el área de R y la función podemos empezar a reemplazar 1 entre 1250 por la doble integral de 100 por x elevado a la 6 por y elevado a la 0,4 por la diferencial de x y por la diferencial de y.
Lo primero que vamos a hacer es integrar en X, donde tenemos 2 entre 25 por la doble diferencial de X elevado a la 1,6 entre 1,6 por Y elevado a la 0,7. Todo esto lo empezamos a sustituir, donde 2 entre 25 por la doble integral nos da 4.221, perdón, punto 25 y elevado a la 0,4 por la diferencial de y, donde esto nos da un resultado total de 2,25 por la doble integral de 32.211 entre 25 por y elevado a la 0,4 por la diferencial de y. Ahora integramos en y. Tenemos 225 por la doble integral de 32.211 entre 25 por y elevado a la 0,4 por la diferencial de y. Empezamos a sustituir. Nos da 2 entre 25 por 32.211 entre 25 por la doble integral de y elevado a la 4 por la diferencial de y. Esto nos da un resultado total, ya sustituyendo el 325 y el 300 de 64.422 entre 625 por 2.346,97 menos 209.817. Esto nos da todo esto lo multiplicamos y nos da un total de 25.645,109, siendo 25.645,109 el nivel medio de producción de salsa Lizano en nuestro país, como lo podemos observar en la gráfica que se nos adjunta. Siguiente diapositiva. Bueno, la presente investigación nos dio a concluir la importancia y el funcionamiento de las integrales dobles, porque son muy valiosas y se pueden utilizar en muchos ámbitos de la producción y del servicio. También vimos cómo Cobb-Douglas es un gran ejemplo de cómo se puede utilizar en la producción y la relación entre los insumos. También comprendimos que el valor promedio de la producción es una medida importante para que los productores y los encargados de tomar decisiones consideren las integrales dobles, y esto ayuda a calcular con más eficiencia y precisión. Siguiente diapositiva. También entendimos que las integrales dobles tienen un fundamento en la economía para dar éxito a muchas empresas y organizaciones, y pudimos concluir que las integrales dobles pueden hacer una mejor optimización de los recursos en la producción y podemos crear un aproximado del comportamiento de los mercados, esto dando gran importancia porque podemos ver la productividad marginal de los insumos. Muchas gracias. Profe, ahí puede ver la bibliografía también.